O sea, ¿qué haces tú en tu día a día o sea, ahora estás trabajando Sí, en atención primaria, sí, que es en un centro de salud, eso es. ¿y qué haces en tu día a día? ¿Cómo es? Pues yo mi día a día, pues a ver, el horario es muy bueno, es de lunes a viernes de 8 a 3, que eso comparado con los turnos del hospital, pues está muy bien. Sí que tenemos guardias y alguna cosa, pero por norma general está bien. Entonces, pues yo llego al centro de salud, a primera hora lo que hacemos siempre es sacar sangre, o en los domicilios de gente que no puede salir de casa, o en el centro de salud. Y luego, dependiendo un poco del día, de cómo tengamos organizada la consulta, a primera hora pues se pasa a la consulta presencial con la gente que te viene pues a revisar tensiones, a hacerse curas, a ponerse algún inyectable. Y luego ya la siguiente parte de la mañana la pasamos normalmente en domicilios, que es gente pues que no puede salir de sus casas y que necesita que tú, por la razón que sea, pues vayas a cuidarles a sus casas. Y luego hay parte de la mañana que también la dedicamos a educación para la salud, pues preparamos talleres para, pues por ejemplo, la semana pasada estuvimos preparando un taller para la hipertensión en abuelos, un poco para controlar la alimentación, el ejercicio físico. O sea, se hace un poco de todo. Es O chula. sea, que tú también conoces un poco de todo, es decir, tú puedes llegar a una casa, a la casa de alguien y encontrarte cualquier tipo de, no sé, de problemática, voy a decir, Sí. cualquier problema que tienes que resolver, que tienes que actuar. Eso es, o sea, te puedes encontrar, pues igual la idea principal a la que vas a una casa es para hacer una cura, pero de repente te encuentras que esa persona vive en unas condiciones sociales, ambientales, de totalmente desastre, la casa pues que igual está abandonada, que está total. Entonces, claro, allá entras un poco tú como enfermera, pero también entras ya el trabajador social, o sea, es como algo muy multidisciplinar, porque trabaja una enfermera porque es la que lo ve, pero una vez lo ves, pues ya te entran un montón de trabajadores más, dependiendo de lo que necesite esa persona en ese momento. ¿Qué importancia crees que puede llegar a tener un enfermero en el tratamiento de un paciente o con la cura de esa enfermedad? Mira, yo creo que los médicos sí que diagnostican y tratan y lo hacen muy bien y al final es su trabajo y es lo que tienen que hacer, pero yo creo que la que está como acompañando siempre al paciente en todas las etapas de su vida, durante la enfermedad, que tiene su apoyo, que va a estar, pues va a ir a su casa si hace falta, porque pues los domicilios que hemos hablado antes, o que va a encargarse pues de estar también con la familia en los momentos duros, ya no solamente con el paciente, realmente la que está ahí, igual también por carga de trabajo por parte de los médicos, ¿no? Que tiene muchísima, es la enfermera. Entonces, yo creo que es un poco lo que nos diferencia, que ellos tratan, que está muy bien y es lo importante, no tú quieres curar la enfermedad, pero en el proceso de curar toda la enfermedad, la que va a estar acompañándote es la enfermera. ¿Hacen falta enfermeros? Sí, ¿Más? muchos. ¿Más? Sí, a ver, eso dicen. Sí, es que lo he oído, pero Sí. realmente una persona que termina la carrera va a tener facilidad para encontrar algo, aunque sea lo que sea, pero va a tener facilidad para encontrarlo. Sí, contratos hay, pero es lo que hemos hablado antes, una precariedad un poco mala, contratos poco estables y luego a mí me gusta mucho y es muy bonita y os la recomiendo a todo el mundo, pero sí que es verdad que tienes que tener una fortaleza y tienes que tener, pues eso, es una carrera dura en el sentido de que hay mucha carga de trabajo, muchos pacientes, luego también está la cara fea de que pues alguien te hable mal, de gestionar un poco eso, pero bueno, merece la pena. ¿Y crees que se puede ser buen enfermero o buena enfermera sin ese trato humano? No, yo creo que no, eso sí que yo creo que es importante. Hay que tener, yo creo que esa, ay, que no me sale la palabra, espera. Capacidad, No, espera, vocación. Lo típico que dicen que hay que tener vocación, yo creo que para esto sería hay que tenerlo. Y luego también tienes que tener, pues eso, una empatía y unas capacidades, sobre todo de comunicación, que no cualquiera. A ver, yo qué sé, también puedes no tenerlas y dedicarte igual más a la investigación o a algunas partes en las que no tienes ese trato con las personas. Pero para estar con personas, sí, 100% unas que no. No hay ningún momento del día en el que no estés trabajando con Con pacientes. gente. No. Y eso tú a nivel de responsabilidad, por ejemplo, cuando empezabas, sobre todo al principio, ¿cómo llevabas eso de que no sé si lo estoy haciendo bien, si realmente sirvo para esto? ¿Eso cómo lo manejaste? Hombre, pues es un poco al principio duro. Yo lo manejé mucho apoyándome en mis compañeras. O sea, yo veía una cura, digo, no tengo ni idea de qué hay que hacer con esto. Me iba corriendo a la consulta de la chica de enfrente y le decía, vale, ¿qué hago? Y fui muy pesada los primeros meses.
Entonces, pues eso, preguntando mucho, yo creo que es una profesión en la que también estás en constante formación. O sea, yo he acabado la carrera, pero no he acabado de estudiar. Siempre estoy haciendo algún experto, haciendo algún curso, apuntándome a congresos, porque al final son cosas que están siempre en movimiento y tienes que estar aprendiendo siempre. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué se hace después de terminar la carrera de enfermería? ¿Se hace un máster? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál ha sido tu siguiente paso? A ver, siguientes pasos realmente es un poco lo que tú quieras, porque hay bastantes salidas. O sea, está la asistencial, que es la que conoce todo el mundo, el hospital o el centro de salud, pero también puedes dedicarte a la investigación, a la docencia, un montón de cosas. Entonces, eh, yo lo que he hecho, o sea, sí que puedes seguir formándote en expertos, en cursos. Yo máster tengo, ¿servir sirve? Yo creo que no. ¿De qué hiciste el máster? Yo de urgencias y emergencias, pero fue más con la idea de ganar puntos para la bolsa y seguir formándome, porque luego todo esto también te llaman por bolsa, que son puntos pues que tú haces para que te llamen para mejores o peores contratos. Vale. Entonces, eso, pues más en ese sentido. En Aragón, de hecho, tampoco valoran mucho tener máster. Por ejemplo, en otras comunidades autónomas sí que sé que para trabajar en urgencias tienes que tener un máster. Una vez terminas la carrera, ¿te pueden llamar ya para trabajar? Sí, sí, o sea, si tú metes tus papeles a la bolsa y te pones como activo, ya en el momento en el que acabas no hace falta ninguna formación más. Vale. Puedes trabajar. O sea, tú en el momento que terminas la carrera eres graduada en enfermería. Entiendo que por privada puedes optar, igualmente puedes enviar currículums o lo que sea, ¿no? Eso es. En privada. La privada sí. Y si es en pública, tienes que entrar en lo que dices tú que es la bolsa. Sí, es como un servicio público que te van llamando según la puntuación que tengas. Vale. Pero Y ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué tipo de trabajo te van a llamar? depende, o sea, lo bueno de la bolsa es que te puedes abrir un poco lo que a ti te interese. O sea, es como un listado enorme de lugares, entonces tú decides si te abres, pues, atención primaria, el hospital Servet, el clínico. Si, por ejemplo, las residencias de mayores no te gustan, pues no te lo abres y ya está. Pero luego, claro, tú abrirte como tal, te abres pues el clínico o el Servet. No dices específicamente quiero trabajar en quirófano. Luego ya tú, según tu puntuación, te llaman y te ofrecen pues o el contrato más largo, o depende de la puntuación que tengas, pero claro, igual ese contrato puede ser en quirófano, en la UCI o en una planta de cirugía. Vale, o sea, tú puedes elegir la zona, puedes elegir el hospital, entre comillas, Eso es, y de ahí, pues, lo que quede libre, entiendo. más o menos. De lo que haya una baja o de lo que haya algún tipo de, pues yo qué sé, contrato de verano, depende. Vale, y así hasta cuándo tienes que estar. Pues hasta que apruebe una oposición. Entonces, yo sé que ahora tú has hecho el EIUP, lo has aprobado, lo has sacado y tienes plazo. ¿Podrías explicar un poquito eso, qué es el EIUP y qué es lo que se tiene que hacer o qué se hace y a dónde lleva? Vale, bueno, leer, a mí no me gusta decirlo así porque yo creo que las enfermeras, lo he dicho, tenemos muchas competencias, pero es como el MIR de los médicos. O sea, es lo mismo, tú haces ese examen con la idea de especializarte, en el caso de enfermería, pues en las 6 especialidades que hay. Entonces, nada, ya haces el examen, si te da el número para lo que tú quieres, porque esto te organiza otra vez según los aciertos y los fallos en una lista de gente. Entonces, dependiendo de eso, pues eliges una especialidad u otra, una ciudad u otra. Yo en mi caso pude elegir Zaragoza, la especialidad que quería, o sea que muy contenta. Y con eso te especializas durante 2 años en eso que has elegido. Esos 2 años sí que tienes una plaza en el centro o en el hospital que hayas cogido, pero luego una vez que acabas, la única diferencia es que tienes la bolsa que hemos explicado antes de generalista, ¿vale? Que te pueden llamar de todo lo del mundo y más, y luego la bolsa de especialista, que solamente te pueden llamar de lo que tú has hecho la especialidad. En mi caso, de enfermería familiar y comunitaria, que son centros de salud y urgencias, entonces solamente te pueden llamar por esa parte, O sea, a esa bolsa solo puede acceder la gente que ha hecho. la especialidad, eso es. Bueno, la especialidad esa en concreto, si tú haces la especialidad de pediatría, pues eso es, la especialidad de... ¿Tú, una vez terminas la carrera, ya es claro que querías eso? ¿O Nada, no. empezaste a trabajar? Eso es. Vale. ¿Y cómo fue un poquito eso? O sea, tú empiezas a trabajar y en qué momento dices, vale, no, es que yo quiero especializarme de verdad en esto. ¿Por qué tomaste esa decisión? A ver, yo empecé a trabajar, también es verdad que mi contrato más largo ha sido en primaria, en centros de salud, entonces ahí es cuando realmente me enamoré como de esa parte de la enfermería. Luego he trabajado en hospitales y también he estado muy contenta y muy feliz. Pero yo creo que aparte de porque es algo que me gusta mucho, es porque
desgraciadamente las enfermeras no tenemos mucha estabilidad, o sea, al final te llaman, pues yo he tenido contratos de 3 días, de 5 o de lunes a viernes y luego de repente el fin de semana me cesan para no cobrar o no cotizar esos 2 días y luego el lunes vuelvo. Entonces, claro, era como una forma también de asegurarme 2 años enteros de trabajo, de estabilidad en un sitio, de tener mis vacaciones, o sea, fue una mezcla de las 2 cosas. Es algo que me gusta mucho y que creo que me va a servir mucho en un futuro, pero también fue como una manera de decir, bueno, creo que es el momento, aún soy joven y puedo hacer esto ahora porque quiero esa estabilidad hasta que tenga una oposición que aún me costará un tiempo.